Ser minero. Son las 12:37. Vamos a saludar a Roberto Fernández, director del Museo de la Minería y de la Siderurgia de Sabero. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí agotando ya el último día del año casi. Bueno, que no... Para el programa sí, el último. Que no paráis estos días ahí en el museo, ¿no? Pues no, hemos arrancado ya desde el día 19 de diciembre hasta el día 31, pues todos los días una o dos actividades, sí, tenemos. Hemos estado muy liados. Bueno, a la vista, ¿qué es lo más inminente que tenéis? Pues nada, nos queda hoy un tema que hacemos de homenaje a la tercera edad en colaboración con el Ayuntamiento de Sabero, y luego mañana tenemos una actuación, nos gusta siempre cerrar el año con magia, con Daniel K., que es uno de los magos que además va a estar en el Festival de Magia de León, o sea, un gran mago. Y luego el día 31, pues nos gusta también cerrar el año con una ruta de senderismo. Aunque nieve o aunque haga frío nos da igual, y en este caso, bueno, pues se va a inaugurar una nueva ruta que accede hasta un pueblo cercano, hasta Selices, y se inaugura una pequeña capilla. Bueno, está una ruta de senderismo que complementa un poco también la visita al museo para el que la quiera hacer. Bueno, pues entonces, habrá que hacerla algún día virtualmente también aquí en la radio, ¿no? Pues, esa ruta. Sí, además aquí hay varias rutas que sirven para completar la visita al museo, o sea que bueno, cuando queramos. Bueno, pues nada, anotado nos quedamos ese tema para próximas ediciones de este Ser Minero, que hoy queremos dedicar sobre todo para echar la vista atrás, no muy lejos, ¿no? Porque sobre todo lo que se busca es subrayar, ¿no?, los episodios más significativos quizá de este 2014, otro ejercicio, otro año complicado, ¿no?, para nuestra minería. La idea, yo creo, como hicimos el año pasado, pues es dedicar estos minutos a resumir, ¿no?, a echar la vista atrás, como dices tú, dar unas pinceladas de lo que ha pasado en el sector minero en la provincia de León en el año 2014. Igual que dijimos el año pasado, es difícil centrar un poco lo que ha ocurrido, porque igual que ocurrió en 2013, bueno, pues 2014 ha sido un año muy convulso, con muchísimas noticias, como decíamos en otras ocasiones, noticias a veces contradictorias, todos los días hay algo, entonces al final me imagino que hasta para vosotros que os dedicáis a la información diaria es un poco de lío. Entonces, bueno, vamos a tratar de dar las 4 pinceladas de lo que ha ocurrido en el año 2014 con ese preaviso que estoy dando, que muchas veces igual no somos todos los certeros posibles porque todo cambia con una velocidad que nos supera. Pero en líneas generales podríamos decir que no ha sido un año muy diferente para la minería en comparación con el anterior, ¿no? No ha sido un año muy diferente. Yo creo que ya llevamos una serie de años en los que la tónica es la misma. Y la tónica es, pues hemos empezado en el año 2014 prácticamente, como decías tú, como acabamos el 2013, con 2 características desde mi punto de vista. El primero es que no se habían cobrado las ayudas al sector del año anterior, es decir, siempre están cobrando con bastante retraso. Y en segundo lugar, y casi tan grave como lo primero, que no se estaba consiguiendo por parte de las empresas vender el carbón que estaban produciendo a las centrales térmicas, en ese compromiso que existía. Es decir, año 2014 prácticamente como 2013, no te llegan las ayudas a tiempo y además no eres capaz de vender tu producción. Pues lógicamente para las empresas siempre ha sido, esto es una situación muy complicada, ni te dan ayudas ni eres capaz de vender lo que produces, pues qué empresa continúa así, es muy complicado. Y esto se ha mantenido en el año 2014, con la añadidura de que han pasado cosas, entre comillas, un poco extrañas, como que en febrero se imputó a todos los principales empresarios mineros leoneses por el supuesto fraude en el cobro de las ayudas al carbón, algo que también vino un poco a revolver el sector. Por lo tanto, bueno, arrancamos el año no muy bien. Como consecuencia de ello hay que también recordar que, de hecho, veníamos de despedirlo con esa tragedia, ¿no?, que nos había dejado hecho trizas, ¿no?, había marcado con el accidente. El corazón en la comarca de Gordón, ¿no?, claro, con 6 víctimas. O sea que, bueno, así estábamos comenzando el año 2014, ¿no? Pues se comenzaba, como te digo, con esas 2 premisas, lo que trae como consecuencia, al final es una cadena, claro, la empresa no cobra, la empresa no produce, pues el principal perjudicado siempre es el trabajador, y esto nos llevó a que, sobre todo en los meses de verano, en julio y agosto, pues hubo bastantes movilizaciones mineras, cortes de carretera,
concentraciones frente a la subdelegación, frente a las empresas mineras, alguna marcha como la de los mineros que se fueron de La Pola a León. O sea, también hubo movimiento en el tema de las reivindicaciones laborales y de movilizaciones también laborales y sociales. Y luego, bueno, por no ser tan negativos, también es verdad que hubo alguna noticia esperanzadora, como por ejemplo, ya que dijimos que comenzamos el año sin haber cobrado las ayudas a 2014, sí que es verdad que ya en abril el Gobierno liberó las ayudas pendientes de pago, en este caso como unos 37 millones de euros más o menos, y las empresas, bueno, pues pudieron respirar un poco. También es cierto que es un 34% menos que el año anterior, y si nos retomamos un año más, pues casi un 88% menos que en 2011. Pero bueno, yo creo que fue un dinero que cayó, bueno, como una lluvia, ¿no?, para todas las empresas que pudieron pues hacer frente a las deudas que tenían, a pagar a proveedores, a trabajadores. Y luego también otra noticia positiva es que en julio el Ministerio de Industria subvenciona con 150 millones de euros los planes generadores de empleo en las cuencas mineras 2014-2018. Y esto, bueno, se traduce sobre el papel en 50 grandes proyectos, que estamos hablando más o menos de unos 60 y pico empleos, y otros pequeños proyectos que también prevén generar otros 176 empleos. Es decir, bueno, pues dos noticias positivas por dar ese toque un poco de esperanza, ¿no? Se pagan las ayudas y a la vez se conceden otras ayudas para generar puestos de trabajo. Entonces, bueno, ha habido de cal y de arena. De cal y de arena. Y yo creo que lo mejor es hablar un poco igual de las tres grandes empresas que tenemos, los tres grandes grupos de empresas, para ver qué pasó y sobre todo cómo están, porque mira, esto ya es como la vida, ¿no? Lo que pasó y ahora la verdad es que tenemos que ver, bueno, en qué situación estamos a diciembre. Si te parece, la más cercana que tenemos aquí pues es la Ollera Vascolonesa, sí, este gran grupo empresarial. Bueno, pues en abril comunicó un ERE para toda la plantilla y por un tiempo que estaba más o menos previsto de unos 6 meses. Ya debía también las nóminas de enero-febrero, debía alguna paga de estas de producción, y fue una mala noticia para los trabajadores de la Ollera Vascolonesa. Lógicamente ya los resultados que ofrecía esta empresa en julio ya eran casi 4 millones de pérdidas, que en septiembre hablamos de casi 14 millones de euros en pérdidas, con lo cual, bueno, lógicamente si no vendes entras en pérdidas. La producción estimada ha bajado muchísimo, casi se hablaba de 850.000 toneladas en este año y van a quedar unas 500.000, y todo esto es como consecuencia de que lo que tenían previsto vender a las térmicas, sí, pues se va a quedar en una quinta parte, casi un 20 o 21%, con lo cual, bueno, el panorama de la Ollera Vascolonesa era complicado. Sí que es verdad que luego ya en agosto, bueno, pues se levanta el ERE, se incorporan casi 400 trabajadores, se pierden empleos de algunas subcontratas, eso también hay que decirlo. También los trabajadores que prestan servicios para las empresas mineras, pero que no son de plantilla, y que era algo muy común en muchas empresas, en algunas hasta la mitad de la plantilla estaba de esta manera, se han visto también muy sacrificados en toda esta crisis minera. Han sido quizás los primeros perjudicados porque se ha rescindido el trabajo con muchas subcontratas. Desde luego, se han visto afectadas varias, ¿no?, de estas empresas que trabajan, sí, a su vez para esta gran empresa o para esta macroempresa. Me viene a la mente, aunque no es el único, ¿no?, casos como el de Minerplan, ¿no?, claro, que llevaron a los juzgados su batalla, y algunos de ellos han conseguido ser readmitidos, ¿no? Consiguieron ser readmitidos porque, bueno, es lo que tiene el tema de las subcontrataciones. Bueno, es un tema legal y permitido, pero bueno, tiene estos problemas. Quedaron en la calle casi cerca de 200 mineros. Luego, bueno, sí que se readmitieron, pero sí que también hay que dejar ahí constancia de que, aunque la Ollera Vascolonesa, bueno, pues va a acabar el año bien porque cobró las ayudas al 2013, ya le han concedido las ayudas del 2014, casi 7 millones de euros, ha recuperado empleo en casi 900 trabajadores. Bueno, pues sí que ha quedado también un poco tocada parte de la plantilla que venía de las subcontratas. Pero en líneas generales, bueno, pues está ahí produciendo y trabajando felizmente en diciembre del 2014. Luego, pues bueno, el grupo de Victorino Alonso, quizás yo creo que es un poco el que más movimiento ha tenido, sí, porque por separar un poco las dos grandes empresas, por un lado Coto Minero Cantábrico, que ya arrastraba graves problemas y que estaba con sus procesos ya de liquidación, pues en julio se le adjudica provisionalmente a una compañía que es la Astur Leonesa, de un empresario creo que asturiano, Rodolfo, sí, Cachero, que se compromete a recolocar al 100% de la plantilla. Estamos hablando de unos 370 trabajadores más o menos, Siempre estas son cifras que bueno, no son muy exactas. Y esta adjudicación se la hace ya definitiva también de un montón de procesos estos de adjudicación de la empresa liquidada. Bueno, ya sabes cómo es, los avales. Muy farragoso todo, sí. Pues tan farragoso. Se ha culminado el proceso hace apenas unos días. Pues en diciembre se le adjudica definitivamente, aunque también todavía tienen allí problemas, ¿no? Con explotaciones, pero bueno, en fin, digamos que ya Coto Minero Cantábrico se puede decir que está adjudicado
ya directamente y definitivamente a una empresa que va a ser la Astur Leonesa y que va a explotar, bueno, pues... fundamentalmente Cerredo, ¿no? Cerredo, en Egaña, en Asturias. Que es Asturias, pero que da mucho trabajo a gente de la zona. Sí, porque realmente la cuenca de Villablino trabaja en su mayoría también ahí, porque es cruzar el puerto y estar en Cerredo, con lo cual se puede considerar, bueno, pues que aunque geográficamente el límite administrativo pueda estar allí, digamos que es como que fuera también Leonesa. Sí, sí. Lo que sí que queda fuera son los cielos abiertos y las minas de interior de la Ciana, que ese es el otro problema. Ese es otro problema, que quedan ahí, bueno, pues pendientes de que se vuelvan a subastar y a ver qué empresa se los queda, porque eso sí que es importante, que haya producción en la Ciana. Y luego la otra parte de Victorino Alonso, que es Uminsa, también llevaba mucho tiempo en concurso de acreedores, pero, oye, pues también felizmente en octubre llegó a un acuerdo con trabajadores, con sus principales acreedores, y esto le permitió retomar la actividad ordinaria. Hablamos de unos 800 empleos más o menos, casi 1 millón de toneladas que puede llegar a producir, y bueno, también le han dado las ayudas del 2013, tiene las del 2014 concedidas, con lo cual su situación ahora mismo pues está bastante estable. Hablamos de que está en Favero, también en Pilotuerto en Asturias, Salgueiro, bueno, tiene varias explotaciones, con lo cual, bueno, este grupo, que era el antiguo grupo de Victorino Alonso, pues por un lado se ha disgregado para un nuevo empresario, y la otra parte, que es Uminsa, bueno, pues está, yo creo que levantando cabeza bastante bien. Y por último, el tercer grupo empresarial minero, pues es el de Manuel Amelas Viloria, por un lado Alto Bierzo, que bueno, pues también situación problemática, ¿no? Porque está en un proceso de liquidación también. Como decíamos antes, se presentan muchos empresarios, pero a la hora de la verdad, cuando hay que poner el dinero y los avales, pues siempre surgen los problemas. Entonces la primera adjudicación fue fallida y se está esperando que haya una segunda adjudicación, que se espera que mantenga pues el pozo de Casares entre Mordarriba, el cielo abierto de Igüeña. Bueno, se espera que mantenga los 120 y pico trabajadores que tiene actualmente Alto Bierzo, con un problema, que es que le han denegado las ayudas a la producción para el 2014, a ver si se va eso recuperando. Y luego está la otra parte de la Amelas Viloria, que es Hijos de Baldomero García, que estos están en Caboalles de Arriba. Es una mina pequeña, bueno, 70 trabajadores, en pequeña relación con el resto de grupos, pero que yo creo que bueno, va bastante bien, le han dado las ayudas para 2014 y creo que de momento está bastante tranquila. Entonces, bueno, esto es así, como muy rápido y muy acelerado en lo que ha pasado en la minería. Bueno, pero es la fotografía, bueno, no iba a decir fija, pero bueno, está en constante movimiento. Pero bueno, claro, es la fotografía que de ahora mismo, ¿no? Y cómo ha quedado después de la evolución de estas compañías en los últimos 12 meses. Hombre, se puede decir que la situación sigue siendo la misma, incertidumbre, porque no se sabe qué va a pasar en el 2018, cuando se acaben las ayudas y tengan que devolver las ayudas a aquellas empresas que continúen. Incertidumbre porque tienen esa tira y afloja entre eléctricas y empresas mineras. Incertidumbre porque realmente el sector se está quedando muy minoritario, hablamos de poco más de 1.000 empleos directos de lo que son contratados, pero bueno, ese mensaje positivo de que los tres grandes grupos parece que van poco a poco saliendo de esa mala situación, dejándose siempre, claro, empleo y producción por el camino, pero bueno, tampoco queremos ser negativos del todo, ¿no?, en este último programa. Sí, porque encontramos, como hemos dicho, alguna de cal y alguna de arena, ¿no? Aunque muchos nos tememos que 2015 es bastante probable que siga por este mismo camino, ¿no? De incertezas, aunque por otro lado cada vez más próximos a esas fechas, ¿no? Fijadas, claro, y marcadas por Europa. Al 2018. Que en cierto modo vienen a representar casi, ¿no? Una especie de guillotina, ¿no? Que desde hace años está ahí pendiendo sobre las cabezas del sector. Fundamentalmente no por la pérdida de ayudas, porque de hecho es sintomático que alguna empresa de estas que están en concurso de acreedores está funcionando bien, sin ayudas, bueno, pues han logrado ponerla incluso los administradores la han administrado muy bien, está funcionando bien. Es decir, el problema es cuando lleguen allí al 18 y las que continúen les obligan a devolver las ayudas. Bueno, pues lógicamente es cerrar sí o sí, ahí no hay vuelta de hoja. Entonces, bueno, todavía hay 3 años de margen para que quien tiene que tomar las decisiones correspondientes, bueno, pues apueste o no por el sector del carbón. Para una posible, ¿no?, negociación política que pueda invertir ahora mismo un escenario en el que nos encontramos como la minería, pues casi, ¿no? Parece ir caminando lentamente en dirección hacia el precipicio. Lo que ocurre ya, si quieres, para acabar, no tengo el dato exacto, pero es que en el año 2014, bueno, se está produciendo mucha energía eléctrica con el carbón, más incluso que en 2013, según algunos datos, pero el problema es que no es carbón nacional, ahí estamos también con ese tema. Entonces, bueno, carbón hay, ganas hay, y bueno, solo falta que 2015, bueno, pues nos dé una alegría en este sentido, un poco más de estabilidad en el sector, nuestros vaivenes. Pues habrá que ver qué ocurre en un sector
todavía, a día de hoy, sigue siendo fundamental para algunas de nuestras comarcas de León. Roberto Fernández, de verdad, un placer haber compartido estos minutos de radio contigo una semana más y te mandamos un fortísimo abrazo. Había mucho que contar, no es nada fácil, resumir, condensar todo un año en apenas 10-12 minutos, así que de verdad que te lo agradecemos, Roberto. Muy bien, nos vemos en el 2015. Venga, por supuesto. Hasta luego.